entonces el archivo Word donde está la práctica del día de hoy, comparar dos grupos, prueba no paramétrica, prueba de Udemann-Wigner en sí. Primeramente coloquen su nombre completo, luego está el planteamiento que dice de la siguiente manera: se realizó un estudio a 75 individuos con hipertensión arterial, los cuales fueron sometidos a dos tratamientos farmacológicos distintos. Un grupo se le dio un medicamento antihipertensivo, lo que es enalapril, para bajar la presión arterial, y al otro grupo se le dio losartán en sí. Al grupo que iba a tomar el medicamento A, enalapril, se separaron 40 pacientes en sí, y el grupo B que va a tomar el medicamento losartán, se separaron para esta investigación 35 pacientes, dos grupos, nivel relacional. Se desea comparar la presión arterial de los individuos que iniciaron y terminaron cada uno de los tratamientos. Para eso, la primera pregunta dice: ¿la presión arterial sistólica será diferente en ambos grupos de individuos antes de iniciar cada uno de los tratamientos farmacológicos? Vamos a averiguarlo. En primer lugar, nos está pidiendo los estadísticos básicos, intervalo de confianza, aparte nos está pidiendo desviación estándar, error estándar, límite inferior, límite superior, tanto para aquellos que se les va a dar enalapril como al grupo que se le va a dar losartán en sí. Pero este primer inciso A es antes de iniciar, como dice acá, antes de iniciar el tratamiento. Entonces se va a sacar los estadísticos descriptivos, se va a sacar la estimación en sí. Vámonos para eso al SPSS. Vamos a salir un momento de aquí de la ventana del Word. Una vez teniendo los resultados del SPSS, aquí tenemos la variable dicotómica, que es los fármacos. Fármaco 1, enalapril, fármaco 2, losartán. Son 75 pacientes. Se tiene los datos de la presión arterial sistólica, la inicial, antes de empezar la medicación, y se tiene la presión sistólica final una vez concluida el tratamiento en sí. Bueno, lo primero que tenemos que sacar es los estadísticos descriptivos del enalapril y del losartán de los dos grupos, pero antes de empezar la medicación. Para eso separemos estos dos grupos yéndonos primeramente a datos, segmentar archivo. Posteriormente habilitamos la opción que dice organizar los resultados por grupo, trasladamos la variable fármaco, le damos aceptar y ya el SPSS me va a separar el grupo A, que es enalapril, el grupo B, que es losartán en sí, y vamos a calcular sus estadísticos descriptivos. Para eso podemos hacerlo directamente, analizar estadístico descriptivo, explorar, trasladamos la presión arterial sistólica inicial y dejamos mostrar automáticamente que muestre estadísticos en sí, solamente los estadísticos, y le damos aceptar y nos saca el SPSS. Ok, fármaco enalapril, son 40 pacientes y vamos a ir trasladando los resultados. El primer resultado que nos está pidiendo es la media. Ok, entonces seleccionamos la media, le damos clic derecho, copiar, y estos resultados voy a ir pegando en el Word por si acaso. Estoy ahorita con el fármaco enalapril y voy a ir pegando los resultados de la media, voy a ir fijándome, luego la desviación estándar, voy seleccionando, dándole clic derecho, copiar, me voy a ir al Word y en el Word le voy a dar clic derecho, pegar, mantener solo texto. Después vuelvo al visor de resultados, estoy viendo los valores que voy a ir copiando, de ahí va el error estándar, copio el error estándar en sí, pego en la parte correspondiente, clic derecho, pegar, y por último selecciono los valores de límite inferior, límite superior, le doy copiar y esto estoy pegando directamente en el Word del primer fármaco en sí. Lo mismo tendría que hacer con el fármaco 2, que es el losartán. Entonces aquí tengo que fijarme la media, cuánto es la media de los pacientes que van a ser medicados
con este antihipertensivo. Entonces la media o promedio de presión arterial sistólica es de 150/09. Entonces eso voy a copiar y voy a pegar ese resultado en el Word, dándole clic derecho, pegar, mantener solo texto. Luego voy a copiar la desviación estándar 15,98. Igualmente doy clic derecho, copiar, pego esto en el Word, dándole clic derecho, pegar, mantener solo texto. Posteriormente me pide el error estándar. El error estándar está aquí en la segunda columna. Le doy clic derecho, copiar, me vuelvo al Word y le doy pegar en sí. Estoy copiando y pegando los valores del visor de resultados para no estar saliendo de uno, volviendo a entrar a otro, que eso es lo complicado cuando estamos en plataforma. Directamente en la parte del Word estoy pegando todos los resultados correspondientes y en el orden en sí. Luego dice que hay que calcular la prueba de normalidad para la presión arterial pre-test, quiere decir antes de empezar el tratamiento. Así que vamos a volvernos al SPSS y el paso número 2 es saber si esta variable numérica presenta o no distribución normal. Entonces para ello tengo que irme, como son 70 pacientes, veamos un momento, son 75 pacientes en sí, y voy a inhabilitar la opción que dice segmentar archivo, porque lo había separado por fármacos en sí. Así que le voy a dar restablecer y aceptar para poder sacar la prueba de Kolmogorov de los dos en uno solo, del global de los 75 pacientes. Así que nuevamente me voy a analizar prueba no paramétrica, cuadro de diálogos antiguos, KS de una muestra. Ya la variable numérica está al lado derecho, presión arterial sistólica, la inicial. Le doy a aceptar en sí y fijémonos que el p-valor sale 0.000 en el visor de resultados. P-valor es menor al 5%, significa que existe diferencia. La variable presión arterial es diferente o es distinta a una distribución normal. Entonces, al ser distinta, está diciendo no se asemeja a una distribución normal. Quiere decir, la variable presión arterial inicial no presenta distribución normal. Para eso, como no puede presentar distribución normal, necesitamos utilizar una prueba no paramétrica para comparar dos grupos. Y el p-valor, recordemos, salió 0.000, que significa que la presión arterial sistólica no presenta distribución normal. Entonces, ¿qué sucede cuando una variable numérica no presenta distribución normal y se está comparando dos grupos? Entonces tengo que colocar acá, como esta variable no presenta distribución normal, se debe realizar una prueba no paramétrica. ¿Y cuál es el nombre de la prueba no paramétrica para comparar dos grupos? Entonces la prueba no paramétrica para comparar dos grupos en sí es Udemann-Whitney. Entonces esa es la prueba que debo utilizar, porque estoy con dos grupos, un grupo que se le va a dar enalapril y el otro grupo que se le va a dar losartán en sí. Entonces empecemos. Número 1, realizando el contraste de hipótesis, donde dice plantear las hipótesis. La hipótesis H1, la alternativa, la hipótesis 0, la hipótesis nula. Fijémonos la pregunta de esta investigación, que es lo que dice. ¿La presión arterial sistólica será diferente en ambos grupos antes de iniciar cada uno de los tratamientos farmacológicos? Vamos a copiar esta parte de acá y vamos a pegarlo donde dice H1 en sí. Ok, entonces vamos a seleccionar estas líneas y vamos a pegar. Dice la presión arterial sistólica, como esto está en pregunta, será. Hipótesis es afirmativa. Aquí diríamos es diferente
en ambos grupos de individuos antes de iniciar cada uno de los tratamientos. Si esto dice H1, ¿qué va a decir H0? H0 va a decir lo contrario. Diría entonces H0, la presión arterial sistólica no es diferente en ambos grupos. Quiere decir, son similares, son iguales. Ahora el siguiente paso sería establecer el nivel de significancia en sí. ¿Cuál es el nivel de significancia? Diferencia. Paso número 2 de la comprobación de hipótesis es establecer el nivel de significancia. ¿Cuánto es el valor alfa que le vamos a dar en esta investigación? Ya sea para salud, para ciencias sociales, para las áreas exactas en sí, el máximo nivel de significancia o máximo nivel de error permitido que ocupamos es 5%, que esto es igual a 0,05 en sí. O hay otros autores que dicen 0.05, eso depende del software que se utiliza. Seleccione la prueba estadística, ok, entonces esto voy a darle un clic más para que esto se pase a la otra hoja. Dice paso 3, seleccionar una prueba estadística. Entonces, como estoy utilizando comparar dos grupos vía no paramétrica, la prueba estadística es U de Mann-Wigner correspondientemente. Paso número 4, lectura del p-valor, calcular el p-valor. ¿Cómo es que se saca el p-value o la significancia bilateral vía U de Mann-Wigner? Así que vamos a irnos al SPSS para hacer ese paso. Nos vamos a ir a analizar prueba no paramétrica, por lo que esa variable numérica no tiene distribución normal, cuadro de diálogos antiguos, y fijémonos que la quinta opción dice dos muestras independientes. Esa es la opción no paramétrica. Ok, ¿cuáles son mis dos muestras? Un grupo con enalapril, el otro grupo con losartán. Esos son mis dos muestras en sí, mis dos grupos. Le doy entonces aceptar o un clic donde dice dos muestras independientes. Se levanta esta ventana y voy a trasladar en primera instancia la presión arterial sistólica donde dice variable de prueba, y la variable fármaco voy a trasladar donde dice variable de agrupación. Ahora, ¿qué código se le asignó a enalapril y qué código se le asignó a losartán? No me recuerdo, entonces voy a darle clic derecho aquí mismo, información sobre la variable, y me aparece esta otra ventana donde dice que el código 1 se le dio al grupo de enalapril y el código 2 se le dio al grupo de losartán. Ok, así que ingreso donde dice definir grupo. Grupo 1 va a ser el código 1, los que se le administró enalapril, y el grupo 2 va a ser el código, el valor 2, lo que se le administró losartán. Le damos continuar. ¿Cuál es la prueba por defecto que aparece para comparar dos grupos? Y aparece ya habilitado U de Mann-Wigner en sí. Esa sería la prueba que hay que ocupar, la no paramétrica. Así que le damos aceptar. Espero unos segundos en sí. Pero donde dice estadístico de prueba, aquí está la prueba de U de Mann-Wigner, la distribución Z. Pero esto es lo que necesitamos nosotros, la significancia asintótica bilateral o el p-valor, que en este caso salió 0,410. Entonces ese p-valor es el que voy a copiar y voy a pegar en el Word, 0,410 en sí. Y donde dice p-valor, ahí voy a escribir 0,410 en sí. Ese es el p-valor en decimales. Si tuviese que colocar el p-valor en porcentaje, 0,410 en porcentaje es 41.0%. Eso es el resultado o el p-valor o la significancia que hemos sacado nosotros de la investigación. Podemos decir con una probabilidad de error del 41,1%. Y luego redacto la hipótesis del investigador, que diría la presión arterial sistólica es diferente en ambos grupos antes de iniciar cada uno de los tratamientos. Entonces eso copio después del porcentaje en la parte de la lectura, el p-valor, y diría
de la siguiente manera. Diría la lectura: con una probabilidad del 41,1%, se puede decir que la presión arterial sistólica es diferente en ambos grupos de individuos. Pero para afirmar que la presión arterial sistólica es diferente, el porcentaje es 41. Y sin embargo, nosotros, ¿cuánto nos pusimos de porcentaje en sí máximo? Nos pusimos un porcentaje de 5% o 0,05. Entonces, este porcentaje que hemos sacado, 41% de error de la investigación, es muy alto. Ese 41 es mayor que el 5%, que el nivel de significancia. Entonces, 41 es mayor que 5%. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué diría la hipótesis nula? Que la presión arterial sistólica no es diferente en ambos grupos antes de iniciar cada uno de los tratamientos en sí. Entonces, eso voy a copiar y voy a colocar en la parte donde dice toma decisiones. Le doy clic derecho, copiar pseudotexto. La presión arterial sistólica no es diferente en ambos grupos antes de iniciar cada uno de los tratamientos en sí. La interpretación es la misma H0, voy a colocar en interpretación y voy a escribir: la presión arterial sistólica no es diferente en ambos grupos de individuos antes de iniciar cada uno de los tratamientos. No es diferente, vamos a colocar su p-valor 0,411 vendría a ser. No es diferente en ambos grupos antes de iniciar cada uno de los tratamientos. O podríamos decir, en vez de colocar no es diferente, es igual también podría decir, pero lo voy a colocar esto entre paréntesis. O es igual en ambos individuos antes de iniciar cada uno de los tratamientos en sí. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a explicar ahorita mismo esta parte de acá. Ok, fíjense por favor en la pantalla. Dice aquí: cuando estamos en comparar dos grupos, ya sea la vía paramétrica o sea la vía no paramétrica, en el caso de la vía paramétrica TD-STUDENT comparamos un grupo experimental y un grupo control. Ahora por la vía no paramétrica estamos comparando un fármaco A con un fármaco B, enalapril versus losartán. Entonces, cuando se hace el pretest, que es la evaluación antes del tratamiento, lo ideal, como dice acá, es que el p-valor salga mayor a 0,05 y podamos tomar la hipótesis nula como verdadera en sí, que diría que ambos grupos son iguales. No es que el grupo A tiene la presión más alta y el grupo B más baja. No, lo ideal es que los dos grupos lo tienen la presión elevada en sí por igual estadísticamente. En el caso de estos dos fármacos, pues al grupo con enalapril se le da el tratamiento, al grupo con losartán también se le da el tratamiento, son dos tratamientos en sí, y al final lo ideal sería que nos salga diferente, que haya una diferencia en sí, que uno de los dos sea significativo, o que podamos encontrar diferencia significativa en el terminado del estudio. Eso sería lo ideal. Vamos ahora a la siguiente página y dice así. La siguiente página dice: la presión arterial sistólica será diferente en ambos grupos de individuos después que terminaron cada uno de los tratamientos farmacológicos. Entonces aquí nos está poniendo la disyuntiva: ¿serán ahora diferentes la presión arterial al finalizar el tratamiento? Lo ideal sería que sí haya diferencia, pero hay que colocar lo que nos den los resultados. Entonces vamos, en primer lugar nos está pidiendo la media, desviación, error estándar, límite inferior, límite superior. Otra vez de los grupos de pacientes que han consumido, se le ha administrado enalapril, y al otro grupo que se le ha administrado losartán en sí. Nos vamos a volver al SPSS y ahora nuevamente tengo que sacar los estadísticos descriptivos, pero debo sacar por separado para el grupo de presión arterial y para el grupo de enalapril y para el grupo de losartán, pero ahora de la presión final, una vez que ya se terminó la medicación. Así que para segmentar el archivo hay que irnos a datos, segmentar archivo, organizar los resultados por grupo, trasladar la variable dicotómica fármaco, donde dice grupos basados en, vamos a dividir
los resultados. Me va a salir ahora segmentado, separado para enalapril, separado los estadísticos para los sartán. Le doy a aceptar. Es la ruta analizar, estadístico descriptivo, explorar. Esa es la ruta. Analizar, estadístico descriptivo, explorar. Saco la presión arterial sistólica inicial. Ahora voy a trasladar la presión arterial sistólica final, donde dice lista dependiente en sí. Esta es la variable efecto. Y dejo activado por defecto estadístico. Y le doy ahora aceptar. Ok, fíjense que ahora tengo dividido, segmentado los estadísticos descriptivos del grupo enalapril. Pero esto es ya una vez terminado el tratamiento, por eso dice acá presión arterial final en sí, la presión sistólica final. Y voy a copiar, darle clic derecho, copiar la media, darle clic derecho, copiar la desviación estándar y pegar en el Word. De ahí voy a copiar el error estándar. Voy a copiar el límite inferior y el límite superior igualmente. Estándar, error estándar, eso también debo copiar. Lo que he hecho es ir copiando cada uno de esos estadísticos descriptivos en el inciso B del Word. Fíjense que luego me dice la prueba de normalidad. La presión arterial sistólica post-test o post-tratamiento tendrá o no tendrá distribución normal. Nos está pidiendo este dato, si tiene o no tiene distribución normal esta variable. Entonces, ahora sí. Y de la presión arterial final vamos ahora a calcular si esta presión tiene o no tiene distribución normal. Esto es un paso previo a datos, segmentar archivo, restablecer y recién le doy a aceptar. Y ahora recién puedo sacar la prueba de KS para una muestra. Entonces, ahora sí. Me voy a analizar prueba no paramétrica, cuadro de diálogos activos, KS, la prueba de Kolmogorov para una variable en sí. Ya está la variable presión arterial final al lado derecho. Le damos a aceptar directamente, perdón. Y fijémonos, el p-valor ha salido 0. Enseguida ahorita va a aparecer en la pantalla, ahora sí. Prueba de Kolmogorov para una muestra. La muestra ha sido presión arterial final, una sola. Y aquí está el p-valor, significancia asintótica bilateral. 2 coles la campana de Gauss. El p-valor es 0,000212 según la prueba de Lilliford. Este p-valor es menor al 5%, por tanto se acepta la hipótesis alternativa. La variable presión arterial final no presenta o no tiene distribución normal. Por consiguiente, pues hay que hacer una prueba no paramétrica en sí. Así que, como no tiene distribución normal, la prueba no paramétrica es Udemann-Wigner. Ya que estoy aquí mismo puedo sacar esa prueba. Me voy a analizar prueba no paramétrica, cuadro de diálogos activos y le doy la quinta opción, 2 muestras independientes en sí. Pero esta vez la presión arterial inicial la vuelvo al lado izquierdo. Ahora voy a trasladar la presión arterial final. Ya post tratamiento, por defecto ya está habilitado la opción Udemann-Wigner. Le doy ahora a aceptar. Ok, entonces fijémonos que ya sacó el SPSS los resultados y el p-valor me ha dado 0,627. Vamos a trasladar ya de una vez los resultados, el p-valor de la prueba de Kolmogorov y el p-valor de la prueba de Udemann-Wigner en sí del estudio. Ahora me salgo de acá, acordémonos, 0% es para la normalidad y 0,627 es la prueba de Udemann-Wigner, su significancia bilateral, su p-valor. P-valor, acordémonos, dio 0.000 en sí. Toma de decisión, aquí puedo decir la presión arterial final no presenta o no tiene distribución normal. Entonces, ¿qué significa esto? Al no tener distribución normal, por consiguiente hay que realizar una prueba no paramétrica. ¿Y cómo se llama la prueba no paramétrica? Udemann-Wigner en sí. Ahora vamos con la comprobación de hipótesis.
Del inciso B voy a copiar la pregunta dentro del paréntesis hasta la parte de tratamiento en sí. Doy copiar, donde dice plantear la hipótesis, ahí voy a seleccionar el área de pegado, clic derecho, pegar, mantener solo texto. Y aquí vamos a acomodar la redacción, porque aquí es la presión arterial sistólica, ya no, la hipótesis debe ser afirmativa, entonces aquí vamos a colocar es diferente en ambos grupos de individuos después de que terminaron los tratamientos. Si eso dice H1, H0 va a decir no es diferente. Así que colocamos la presión arterial sistólica no es diferente en ambos grupos que después de que terminaron cada uno de los tratamientos en sí. Eso sería la otra respuesta. Nivel de significancia, ¿cuánto va a ser el valor alfa? Para las dos colas de la campana de Gauss vamos a ocupar 5%, que sería 0,05. ¿Cuál es la prueba estadística? U de Mann-Whitney en sí, por ser una prueba no paramétrica que no presenta distribución normal. El p-valor, ¿cuánto fue el p-valor de la prueba de U de Mann-Whitney? Recordémonos, era 0,627, pero este resultado acá, si lo multiplicáramos por 100, esto sería igual 62,7%. Y realizando la lectura del p-valor, esto diría lo siguiente: con una probabilidad de error del 62,7%, luego copio todo lo que dice H1, la hipótesis alternativa. Entonces pego acá, la presión arterial sistólica es diferente en ambos grupos de individuos, pero con un error del 62,7%. ¿Cuánto fue el máximo nivel de error que nos pusimos nosotros? 62 es el error que nos ha dado, o la significancia que nos ha dado el estudio. Sin embargo, el valor alfa que nos hemos propuesto nosotros, o he tomado la decisión de trabajar con estos valores, es del 5%. 62 es mayor que el 5%. Entonces se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué diría la hipótesis nula en este estudio? Que la presión arterial sistólica no es diferente. Entonces selecciono y coloco donde dice toma de decisiones. La presión arterial sistólica no es diferente en ambos grupos de individuos. Entonces copio lo mismo igualmente y puedo ya acomodar la redacción. La presión arterial sistólica, puedo colocar acá, es igual, su p-valor es viene a ser de 0,627. Entonces escribo 0,627 es su p-valor. La presión arterial sistólica es igual en ambos grupos de individuos que se administraron cada uno de los tratamientos farmacológicos en sí. Esto quiere decir que los dos fármacos disminuyen la presión arterial de la misma manera o por igual. Y nos salió el resultado que ambos fármacos ayudan a bajar la presión arterial. No se comprobó que haya diferencia, que exista diferencia en sí significativa. Ambos bajan la presión normalmente. Eso es este ejercicio que vendría a ser para lo que es presión arterial en sí. Así que vamos a quedar entonces aquí en la parte de cómo se hace el cálculo de la prueba de U de Mann-Whitney para comparar dos grupos.